Hay una película que vi hace unos años, protagonizada por Adam Sandler, también está Ben Stiller, Dustin Hoffman, Los Meyerowitz. No sé si la vieron, ¿no? Pero es la de un padre que tiene una relación enfermiza, una relación abusiva con sus hijos, especialmente con uno que termina privándose de vivir su propia vida por atender los caprichos de un padre que vive un fracaso personal porque no le resultó su carrera artística como él esperaba. Y en una de las escenas finales, este hijo decide decir adiós, decide romper ya con ese círculo de abuso y de manipulación. Y ahí hay una frase que me encantó y me sigue dando vueltas cuando le dice al padre: perdón, te perdono, gracias a Dios. O también puede ser: perdóname, te perdono, gracias a Dios. Y bueno, decide hacer su vida, liberarse de esa relación de manipulación. Yo creo que muchos de nosotros que hemos vivido situaciones difíciles en nuestro entorno familiar, desde donde provenimos, en algún momento hemos tomado la decisión de perdonar o pedir perdón. Y esto quiero dejar claro, por lo menos en mi vida me ha resultado, que el perdón primero no tiene que ver con una cosa de volver al pasado, porque es imposible, uno no puede volver al pasado. No puedo volver porque ya el pasado no existe, no tiene capacidad de afectarnos a menos que uno permita que lo afecte. El pasado ya no existe. Entonces el perdón tiene que ver más con recuperar tu presente y liberar tu futuro. Me hago entender, recuperar el presente porque vivo con los espejos retrovisores cuando no perdono, y liberar el futuro. Darle una oportunidad de reconstruir una nueva historia. Cuando yo era pequeño, recuerdo que tenía 2 años, mi padre estuvo, creo yo, 1 año y medio fuera de casa porque tuvo problemas con mi madre, se separaron. Y después de ese año y medio, me contaban sobre mi papá y anhelaba verlo. Él, recuerdo que en ese tiempo vivía en Alemania y volvió. Y para mí fue una felicidad enorme poder tenerlo cerca y poder abrazarlo y poder tener a mi papá. Pero recuerdo que una de esas noches, era una noche de invierno cuando mi padre ya había vuelto, obviamente me improvisaron una cama, una litera ahí en un cuarto donde estaba con mis hermanos, mis 2 hermanos mayores. Mi madre, obviamente, en ese tiempo yo dormía con mi mamá, era el pequeñín de la casa y tenía ese lujo de dormir con mi mami. Pero llegó mi padre, entonces me armaron esa litera. Y recuerdo que una noche de invierno empecé a tener mucho miedo, no recuerdo el miedo, quizás fue una pesadilla, no sé. Y empecé a llorar, y lloraba y tenía mucho temor. Y mi padre en ese momento me gritó desde el cuarto del lado y me dijo: cállate. Si no te callas, voy a ir allá y te voy a golpear. Y yo no entendía razones, era un niñito de 2 años y seguí llorando. Y recuerdo que en ese momento la luz se prendió en el cuarto de mis padres y los pasos de mi padre se acercaron a donde yo estaba durmiendo. Y siento la fuerza de ese hombre que me saca de cuajos de la cama y venía con un cinturón y me empieza a pegar de correazos y me pega otros palmazos y me dice: si sigues llorando voy a volver y te voy a golpear de nuevo. Yo era muy pequeño y en ese momento que recuerdo tomé una decisión así de pequeño, y recuerdo bien la decisión que tomé. Nunca más iba a contar con mi papá en el futuro cuando tuviese miedo, nunca más. Y la distancia con mi padre se fue acrecentando cuando entraron los años de la adolescencia, y de la distancia se dio el paso al odio, al rechazo. Por varios factores yo tenía mucho rechazo hacia mi papá. Y llegaron aquellos años, los años cuando tenía 19, 20,
y por razones de mi vida emocional, en donde no encontraba mucho sentido, llego a la iglesia y no estaba muy convencido aún de esto de alistarme en la fila de Dios. Pero en ese momento unos amigos me invitan a la ciudad de los Andes, que queda ahí a la ladera de la cordillera de los Andes, queda en las faldas de la cordillera. Y había un encuentro de jóvenes. Y en ese encuentro de jóvenes recuerdo que un hombre que se decía que tenía una vida de oración con Dios bastante profunda, al terminar el encuentro empieza a orar por algunos muchachos. Y una amiga de la iglesia, recuerdo que me acerca un poco, me dice, ¿tú quieres que él ore por ti? Y yo estaba en esa cosa de que me convence, no me convence, creo que sí, se me hace bien esto de la fe. Pero en ese momento viví una experiencia que trasciende la razón. Son de esas pocas experiencias en la vida que tú dices, el universo o el mundo no es solo lo que tú tocas, lo tangible, hay algo más. Hay algo más. Yo no soy muy bueno para contar estas cosas, soy muy racional también, pero en ese momento creo que viví una experiencia que hizo que yo decidiera seguir el camino. Ese hombre se acerca y comienza a orar. Y no fue una oración así de Padre, te pido, no. Ese hombre casi no le escuchaba lo que oraba. Y de pronto se pone a llorar. Y yo así como por dentro dije, ¿qué está pasando? Se pone a llorar. Y me dice, has sufrido bastante, has llorado bastante desde niñito, desde aquella noche cuando lloraste porque tenías tanto miedo. Y en vez de recibir el cariño de un padre, sentiste los pasos de tu padre que se acercaron a ti y te sacaron de la cama y te golpearon. Yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Pensé, este tipo es brujo, esto no es verdad, es una sensación de irrealidad. Y de pronto dijo, Dios estaba ahí y lloró contigo. Yo creo que estuve llorando después de eso 1 hora, en donde de verdad ese niño pequeño, interno, herido, pude volver a abrazar. Y se pudo abrazar frente a un padre bueno a pesar de esas circunstancias. Ahora yo no digo que mi padre era una mala persona. Él también sufrió lo suyo y de alguna manera respondió en su vida a una crianza bastante enfermiza. Después de ese retiro, recuerdo que llego con la firme decisión de pararme frente a mi papá y lo hice. Y me paré frente a él y fue así algo tan informal. Le dije, viejo, papá, yo te pido perdón por varios momentos en donde yo no fui el hijo que tú esperabas. Y también te perdono porque en varios momentos tú no fuiste el papá que yo esperaba. Y lo abracé. Y desde esos momentos, bueno, han pasado otras cosas, hasta ahora mi relación con él es otra. A lo que voy yo, es que ese perdón, si bien quizás está rodeado de una cosa sobrenatural o mágica, me dio la posibilidad de reescribir mi propia historia. Porque recuerdo, ¿no?, que mi hijo menor, aunque los 3 que tengo han vivido situaciones así, pero mi hijo menor, cuando a veces despertaba llorando en la noche, él y sus 2 hermanas han vivido una experiencia totalmente diferente. Cuando ellos lloran o lloraban cuando eran más pequeños en la noche, ellos sentían que la luz en el cuarto de su padre se encendía y los pasos de su padre se acercaban a su cama y los brazos de su padre se acercaban con amor, con ternura, diciéndole, no tengas miedo, aquí está tu papá. El perdón nos puede dar la oportunidad de reescribir una nueva historia. Así que no está de más de pronto decir esto. Perdóname, te perdono, gracias por lo vivido y adiós.